visto ya algo de operadores condicionales. Aquí vamos a continuar con esta parte de los operadores de condiciones. Y específicamente estaremos viendo las condiciones múltiples. Estas condiciones múltiples las podemos unir a través de los operadores lógicos, que es lo primero que veremos. Para estas condiciones múltiples usamos básicamente dos operadores lógicos, el operador lógico AND y el operador lógico OR. Vamos a ver unos ejemplos para ver cómo estarían sirviendo. Supongamos que queremos realizar un viaje a alguna playa. Entonces, si el dinero que tenemos disponible es mayor al costo de viaje, me estaría alcanzando para hacer mi viaje y además no hay un huracán porque quiero ir a una playa, entonces podría realizar el viaje. Aquí lo que estoy haciendo es uniendo estas dos condiciones por una operación AND, es decir, quiero que las dos se cumplan para que yo realice el viaje. Si alguna de las dos no se cumple, no quiero realizar el viaje. Es decir, si hay un huracán, aunque tenga dinero, no lo voy a hacer. O si tengo dinero, pero hay huracán, entonces tampoco estaría haciendo el viaje. El otro operador que tenemos, que decíamos, es el operador OR. El operador OR nos va a permitir unir estas condiciones, pero con que alguna de ellas se cumpla, entonces estaría realizando la acción. Supongamos que la acción a realizar en este caso es el llevar suéter o ponernos un suéter, ¿no? Entonces, si está lloviendo o la temperatura es menor a 15 grados, debería de llevar suéter. Esto quiere decir que si la temperatura es baja y está lloviendo, debo de llevar suéter. Pero si la temperatura es baja y no está lloviendo, también debería de llevar suéter. O si está lloviendo, aun cuando la temperatura sea alta, también debo de llevar suéter. La única razón por la que no debería de llevar suéter es porque esté haciendo mucho calor y esté seguro de que no va a llover, ¿no? Entonces, aquí siempre se cumple la condición de la sentencia de llevar suéter, menos cuando hay un clima muy, muy favorable, ¿no? Y bueno, aquí está otro operador, el operador NOT, que en realidad no nos va a permitir unir condiciones, pero pues es parte de los operadores lógicos. Veamos un ejemplo. Tenemos un invernadero y lo que queremos es abrir las ventilas cuando la humedad dentro de ese invernadero sea mayor a 60 o cuando la temperatura haya subido demasiado. Entonces las ventilas se van a abrir cuando al menos una de ellas se cumple. Es decir, si la humedad y la temperatura es alta, abrimos las ventilas. Si la humedad es alta y la temperatura no, de todas formas las abrimos. Si la humedad no es alta pero la temperatura sí, las abrimos. Noten que casi siempre se está cumpliendo la condición, excepto cuando el clima es propio del invernadero, que es decir, que sea menor a 60 grados, menor al 60% de la humedad y que sea menor al 30 grados la temperatura. En ese caso no estaríamos abriendo las ventilas. Y esto responde a nuestra tabla de verdad que tenemos aquí del lado derecho, que es el operador OR del que estábamos hablando. Aquí está nuestro diagrama de flujo correspondiente a este ejemplo. Necesitamos dos variables, estamos utilizando la temperatura y la humedad. Entonces declaramos las dos variables, las pedimos las dos al usuario y después tenemos nuestra condición. Cuando la temperatura sea mayor a 30 o la humedad sea mayor a 60, en caso de que se cumpla, vamos a activar las ventilas. En caso de que no se cumpla, no estamos haciendo nada. Note que la parte falsa está vacía. De tal forma que nuestra condición quedaría de la siguiente manera. Nosotros tenemos el operador de condicional, en este caso es un if, unidos por el operador OR, la sentencia if con el operador OR, que nos está uniendo dos condiciones, que la temperatura sea mayor a 30 y que la humedad sea mayor a 60. Cuando esto se cumple, entonces activamos las ventilas. En cualquier otro caso, bueno, pues no estaríamos teniendo nada, ¿no? Básicamente. Tenemos otro ejemplo aquí, un museo. Aquí vamos a aplicar un descuento del 50% al costo de la entrada cuando sean personas de 2 a 18 años, es decir, que son menores de edad, pero son mayores de 2 años, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo un rango. Tenemos un rango que va de 2 a 18. Este rango no lo podemos poner así en C y lo que realmente hacemos
es dividir o descomponer esta condición en dos, en que la edad sea mayor a 2 y que la edad sea menor a 18. Entonces tenemos dos condiciones unidas por una y, es decir, por una and. Entonces tenemos esta tabla de verdad que estaría representando en este caso este problema. Vamos a aplicar el descuento si está entre, si es mayor a 2 y si es menor a 18 es cuando se aplica el descuento. En los otros casos no se está aplicando ningún descuento, es decir, es falso, un 0. Y tenemos aquí nuestro diagrama de flujo correspondiente. Tenemos en este caso solo una variable, la variable de edad. Esta variable la pedimos al usuario, la ingresa el usuario y evaluamos si la edad es mayor a 2 y la edad es menor a 18. Noten que aquí utilizamos el operador $ampersand para unir estas dos condiciones. Y aquí sí tenemos una parte verdadera y una parte falsa. Para ver nuestro código, bueno, estaría quedando de esta manera. Tenemos la sentencia de control if, unido por el operador de $ampersand, que es una AND, y nos une las dos condiciones, que sea mayor a 2 y que sea menor a 18 para obtener un 50% de descuento. Y tenemos también lo que se conocen como condiciones anidadas. En estas condiciones anidadas vamos a poder poner una condición adentro de otra y así sucesivamente. Esto nos ayuda mucho para poder relacionar una condición con otra o que una dependa de la otra. Y lo podemos hacer de muchas formas. Aquí tenemos la primera condición, que tiene una parte verdadera y una parte falsa. Podemos meter una condición tanto en la parte verdadera como en la falsa. Aquí tenemos en la falsa otra condición y en la parte verdadera de la condición 1 tenemos otras condiciones. Noten que aquí, por ejemplo, en la condición 3, en la parte verdadera tenemos otra condición y ya en la parte falsa ya no tenemos ninguna otra condición. Entonces podemos estar jugando con esta parte para decidir cómo poner nuestras condiciones según sea el caso, según necesitemos en el problema. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a evaluar si tiene o no temperatura una persona. Para esto vamos a ver que lo normal es estar entre 36 y 37. Si está entre 37 y 38 se tiene febrícula, perdón. Si tenemos más de 38 entonces ya hizo una fiebre, pero si excede los 41 grados entonces tenemos hiperpirexia, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra primera condición. En esta condición tenemos la parte verdadera. Si está entre 36 y 37 está normal. Si no es así, es decir, si esto es falso, evaluamos si está entre 37 y 38. Si esto es así, tiene una febrícula nada más. Y en caso de no ser así, ahora evaluamos si está entre 38 y 41. Si está en este rango, tiene fiebre. Y si no, evaluamos si es mayor a 41 para nuevamente decidir si tiene o no hiperpirexia. El pseudocódigo nos quedaría de esta forma. Tenemos nuestra primera condición y en la parte falsa tenemos otra condición. Todo esto es la otra condición. Nuevamente otra condición y en la parte falsa otra condición y luego otra condición y adentro la parte falsa otra. Entonces tenemos muchas anidadas, estas 4 que tenemos anidadas como tal. Nuestro código quedaría de esta manera. Si nosotros tenemos una temperatura que está en este rango, es una temperatura normal que corresponde a esta primera condición. Y en caso de ser falso, recordemos que la parte falsa se mete en el else, entonces tenemos aquí nuestro else. En caso de que esto sea falso, entonces voy a evaluar otra condición. Entonces tenemos aquí la otra condición, que si es verdadera nos va a imprimir que es una febrícula y entonces ya nos imprime que es una febrícula. Y en caso de que sea falso, que sería de este otro lado, entraría en nuestro else, evaluamos la otra condición, que es esta de aquí, que también tiene una parte verdadera y una falsa, y la última condición, que nada más tiene una parte verdadera, ya no tiene un else como tal. Tomando esto en consideración, bueno, vemos que la primera condición abarca todo este recuadro que tenemos en amarillo, la siguiente abarca lo que tenemos en verde, la siguiente condición abarca lo que tenemos en azul y la última condición esta parte que tenemos en rojo como tal. Y además, bueno, una de las ventajas que tenemos
aquí es que noten que este else como tal abarca todo este if completito. Entonces este else en realidad solo abarca una sentencia. Y habíamos dicho que si solo tenemos una sentencia como tal, podemos quitar las llaves. Entonces, si yo quito esta llave de aquí del else como tal, esta llave corresponde a esta otra, entonces quitaría también esta llave. Entonces me quedaría el else, nada, y luego, bueno, hay un salto de línea y luego este if. Si este salto de línea lo sustituyo por un espacio, me quedaría como lo tengo de este lado, con este else if como tal. ¿Ok? Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Este else if se resume en este else if como tal. Este else que contiene un if se resume en este otro con su respectiva llave. Y el último también sucedería lo mismo para este. Noten que este código que tenemos del lado derecho es muchísimo más legible que el que tenemos en el lado izquierdo. Así estamos, bueno, tenemos muchísimas menos llaves que en este otro caso. De hecho, eliminamos estas 3 llaves básicamente. Veamos otro ejemplo. En este caso es el ejemplo del museo que ya habíamos estado hablando. Tenemos un descuento del 50% cuando eran mayores de 2 años y menores de 18. Y vamos a agregar un descuento del 80% de descuento a personas que son mayores de 60 años. Y además vamos a indicar cuánto es lo que debe de estar pagando la persona para realizar para entrar al museo. Entonces nuestro código quedaría de esta manera. Tenemos, bueno, primero necesitamos pedirle al usuario su edad y el costo del boleto. La condición esta que ya teníamos era evaluar que estuviera la edad mayor a 2 y menor a 18 para darle un descuento. Y la otra condición que tenemos es que sea mayor a 60. Noten que aquí ya uní directamente con el else if, es decir, en caso de que no se cumpla, que sea menor de edad y que sea mayor de 2, voy a ver si tiene más de 60. Y en caso de que esto no se cumpla, entonces ya solo tengo un else, está pagando el costo completo de ese viaje. Hasta aquí vamos a dejar para esta parte de las condiciones. Seguiremos más adelante con otras sentencias de control.